Hechos 16, capítulo 6, dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y en cuanto llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Realmente es una corta oración. Padre, gracias Señor, que tú eres bueno. Gracias Señor, que para siempre tu misericordia. Qué bendición por tu iglesia, qué bendición por tu pastor, qué bendición por un lugar donde son fieles a predicar la palabra de Dios. Te pedimos Señor que tú nos hables a través de tu palabra. Si una persona no te conoce, que hoy sea el día de salvación. Por favor Señor, háblanos Señor. Yo desconozco cómo vinieron los corazones hoy. Hay corazones que vinieron para escuchar la palabra de Dios, pero sé también que hay corazones gozosos, hay corazones también que quieren que tú les hables por medio del Espíritu Santo en este lugar. Hay corazones que de repente están desanimados, andan indiferentes, llenos de pecado, andan cansados. Padre, que tú obres, Señor, según de acuerdo a cada necesidad que nos está escuchando. Glorifícate en medio nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Fíjense bien. Según, hermano, miren, hoy quiero hablar sobre un llamamiento que rompe fronteras. Es algo personal, como un testimonio, porque siempre a nosotros nos han enseñado que hay mucha necesidad en nuestros países, y claro que hay mucha necesidad. De hecho, aquí, en el tiempo que hemos estado aquí, hermano, hay cuánta necesidad aquí en esta ciudad de Chihuahua. Pero hermano, Dios siempre quiere que nosotros estemos enfocados en cuanto a la gran comisión. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Somos salvos porque Cristo murió por nuestros pecados. Usted está aquí no es porque usted se lo merece, usted está aquí es por la gracia de Dios. Y nosotros, hermanos, como cristianos, venimos aquí a la casa de Dios no porque nos creemos mejores que los que no se congregan o los que no tienen iglesia. Venimos aquí porque necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios nos hable, necesitamos adorar al Señor, necesitamos un lugar donde nos prediquen la palabra de Dios, donde cantamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y que la gente entienda que este lugar no es cualquier lugar, es la casa de Dios, columna, baluarte de la verdad, y que la gente, hermano, cuando pasa alrededor, sepa que hay una iglesia que se preocupa por cada persona que no sabe dónde iría su alma después que muera. Por eso se establece iglesia, por eso su pastor dejó su país y se vino aquí a este lugar a predicar la palabra de Dios, porque hermano, el propósito de Dios es que todos conozcan el Evangelio de Cristo, es que cada persona entienda que es pecador, que cada persona entienda que su vida se va de mal en peor sin Cristo Jesús, pero que hay solución para su vida, y la solución no es gobierno, no es una religión, es el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es el evangelio que predicamos, y ese es el evangelio que anunciamos, y ese, hermano, evangelio tiene que ser transmitido y tiene que llevarse más allá de nuestra frontera, más allá hasta lo último de la tierra. Y claro que se puede, hermano, porque tenemos el evangelio que es poder de Dios, tenemos la llenura del Espíritu Santo. Dios está por nosotros y con nosotros. Por eso, hermano, sí se puede llevar este evangelio a otras partes, a otros lugares étnicos, a otros países. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón de Dios es que todos escuchan el evangelio. Miren, nosotros, hermanos, como cristianos debemos entender que hay una urgencia. Como iglesia tenemos responsabilidades, claro que tenemos beneficios, ¿verdad que sí? Y claro que tenemos privilegios, pero la gran responsabilidad que Dios nos dejó es predicar el evangelio a toda persona. Ahora, ¿qué es un misionero? Un misionero, hermano, no es simplemente aquel que viaja o cambia de residencia. La palabra misionero viene del latín que significa enviado.
Yo quiero hablar, hermano, bíblicamente, que un misionero se podría decir que es un agente autorizado, comisionado por Dios y respaldado por la iglesia local de cruzar barreras, culturas, geográficas, con el objetivo de proclamar el Evangelio de Cristo, hacer discípulos y establecer la iglesia donde no se enuncia el Evangelio o donde no hay. Y una de las razones, hermano, que el apóstol Pablo, el estándar bíblico de misionero, colabora con nosotros para cumplir la gran comisión. Mire, usted tiene que entender que esta iglesia tiene la responsabilidad de que todo el mundo escuche el Evangelio. ¿Está claro? ¿Verdad que sí? Tú y yo tenemos Dios, cuando se fue de esta tierra, le dijo a esta iglesia, por la palabra de Dios, vayan y predique a toda criatura. Yo tengo toda la potestad, dijo Cristo. Tengo potestad en el cielo, tengo la potestad en la tierra, y yo quiero que en mi iglesia vaya y anuncie el Evangelio de Cristo a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, hermano, viene un misionero, y el misionero no es la responsabilidad tanto del misionero. El misionero nos ayuda a nosotros a cumplir la gran comisión de predicar ese lugar. ¿Sí me explico, hermano? Esa que es verdad que nosotros, ojalá, no sé, verdad, si aquí desconozco, han ido a otras partes del mundo, han comenzado esta iglesia, porque hermano, el propósito de Cristo es que la iglesia se multiplique. Dios es un Dios de las multiplicaciones. Y nosotros, hermanos, tenemos que preparar siervos de Dios, y tenemos que levantar obreros, y tenemos que orar para que Dios envíe obreros a su mier, y tenemos que sencillamente despertar y decir: Señor, nuestra gran comisión no es sencillamente alimentar a los pobres, y está bien, no es sencillamente dar ropa a la gente que no tiene, y está bien. La gran necesidad es predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, un misionero, hermano, es aquel que está dispuesto y está acatando la orden de Dios. Una de las razones, hermano, que Pablo, inspirado por Dios, escribe esta escritura, es porque, hermano, mire, lo primero que usted tiene que entender, y yo quiero que ustedes me entiendan, espero que no esté hablando muy rápido, que un misionero, para que haga la labor, aunque usted no crea, lo primero que tiene que ser ese misionero, tiene que ser salvo. ¿Amén? Lo digo de mi experiencia allá afuera. Porque hay gente, hermano, que piensa que puede ser misionero cualquier persona. Y no es así. Hay principios, hay patrones, hay estándares bíblicos, lo que es un misionero. Y lo primero que vemos, hermano, en el apóstol Pablo, que él sencillamente era un hombre a todo dar, se podría decir. Era un hombre donde prácticamente quería acabar con el cristianismo. Y el único que lo paró fue el mismo Cristo. ¿Se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ver, me estás persiguiendo a mí. Por eso, hermano, cuando usted maltrata a la iglesia, cuando usted maltrata a mi hermano, no está maltratando a ese hermano, está maltratando la obra de Cristo. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad? Y ahí temblando y temeroso dijo: ¿qué quiere, Señor, que tú hagas? Y ahí, ¿verdad? Dios lo llamó. Y Dios le dijo, ¿verdad? Vamos a Hechos 9, versículo 15, para que ustedes vean. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, ese es el propósito. Él fue salvo y tú y yo fuimos salvos para dar testimonio que el Evangelio es poder de Dios. Ahora vamos aquí, hermano. Saulo se convierte, pero muchos no les creían. Es tremendo, ¿no? Mira lo que dice versículo 20.
Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, aquí está hablando de Saulo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Hermano, qué bendición esos hermanos que aceptan. Hermano, ¿usted se acuerda cuando usted vino la primera vez aquí en la iglesia? ¿Usted se acuerda cuando usted aceptó a Cristo en su vida y estaba gozoso, andaba disfrutando, disfrutaba la palabra de Dios, disfrutaba sencillamente los cánticos, disfrutaba ganar almas? Hay algunos de nosotros que tenemos que regresar a ese primer amor, que vuelve a arder el amor de Dios en nuestra vida, hermano, que vuelve a arder la palabra de Dios. Y que, hermano, Saulo andaba sencillamente predicando la palabra de Dios. Enseguida querían que todos entendieran que él pertenecía a Cristo. Y mira lo que dice el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron cruzar para matarle, pero por su acechanza llevaron al conocimiento a Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían que, hermano, miedo. Imagínense, el hombre que iba a matar a cristiano venía a la iglesia y nadie se sentaba con él, nadie lo quería saludar. ¡Qué tremendo! Entonces era un hombre llamado Bernabé, tomándole lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Vemos aquí que Pablo quería hacer algo por su Dios. Hermano, cuando usted es salvo, cuando usted ha aceptado a Cristo, usted quiere hacer más por su Dios. Usted quiere sencillamente glorificar a Dios. Pero hermano, aquí vemos que Saulo apenas estaba caminando con Dios. Sí tenía mucho conocimiento, pero ahí fue salvo. Los hermanos sencillamente le tenían miedo, pero ahí comienza un misionero. Primero, tiene que dar testimonio en su iglesia. Amén. Con todo respeto, hermano. Yo he pastoreado un poquito. Pero hay muchachos, ¿verdad?, que dicen: no, yo quiero ir a Argentina. Y yo le digo: ¿por qué quiere ir a Argentina? Pues fíjense, pastor, que estaba viendo el mundial. Y vi todos esos argentinos cómo gritaban. Y algo pasó en mi corazón. Y hermano, y a veces, y yo le digo: no, y qué bendición que te hemos llamado por Argentina, y qué bendición que viste toda esa multitud de argentinos. Pero, ¿por qué no te pones a trabajar en tu propia iglesia? Amén. Porque tienes que dar testimonio, hermano, en tu propia iglesia. Amén. Porque hay gente, ¿verdad?, que quieren estudiar acá o quieren hacer, pero en su propia. Vemos a Saulo, que él enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Enseguida, hermano, porque mira, hermano, un llamamiento. Primero, tienes que ser fiel al lugar donde Dios te llamó. Donde Dios, mira, y dice aquí, hermano, versículo 30, y cuando supieron esto, que los hermanos le llevaron hasta Cesarea, ¿le enviaron a dónde? A Tarso. Porque era de Tarso. Le tenían miedo y bueno, vamos a llevarlo a Tarso, a ver qué pasa. Y ahí, hermano, se entrenó. Ahí agarró fuerza. Ahí sencillamente trabajó. Hermano, mire, para que usted tenga un llamado misionero, lo primero que tiene que hacer es dar testimonio en su iglesia. Amén. Hermano, si tu iglesia no te apoya, ¿cómo te van a apoyar a otros lugares? Bueno, perdón, pastor, ¿sí es cierto? Porque cuando yo salí de Venezuela, cuando estaba ya la iglesia, mire, y con todo respeto, hermano, ¿verdad? Porque a veces cuando uno estudia en el instituto y eso, allá decimos cabezón. Somos bien cabezones, sabemos más que el pastor.
el pastor no estudió nada, no, que no sé qué más y eso. Y llegamos soberbios a las iglesias. Bueno, a mí me pasó. Y él, no, es que yo vengo desde estudiar 4 años, no, que yo sencillamente sé esto y lo otro. Y a veces, hermano, nos cuesta sujetarnos a la iglesia donde tenemos que dar testimonio. Yo me acuerdo cuando yo llegué allá, pastor, en Venezuela, y le dije, era mexicano el pastor. Bueno, él fue el que me mandó acá. y yo le dije, pastor, aquí estoy. Ya me gradué. ¿Cuándo me va a dar el púlpito? No, hermano, nunca me dio el púlpito. Me dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es ir allá. Mire, mi iglesia queda en Caracas, hermano. No sé si han escuchado de Caracas. Y allá hay lugares bien fuertes. Y me dijo, ve a la Cota 905. La Cota 905, hermano, es un lugar bien peligroso. Y yo le digo, pastor, pero yo no me preparé para eso. Sí, pero necesitas humildad. Pero a mí me pasó eso, no sé. Y me pusieron allá, yo con otro hermano comenzamos una ruta, teníamos que abrir, éramos los primeros sencillamente de abrir la iglesia, de traer a los niños a la iglesia. Hermano, porque sencillamente lo primero que tiene que ser para ser llamado a un lugar, ser respaldado y dar testimonio en tu propia iglesia. Y vemos aquí que Saulo lo mandaron a Tarso, ahí estuvo preparándose, ahí estuvo orando, ahí estuvo sencillamente dando testimonio, hermano. Si usted ve la biografía de Saulo a Pablo, hermano, cómo Dios lo tuvo que transformar, cómo Dios lo tuvo que humillar, porque Saulo no era cualquier persona, era un fariseo. Ahorita, actualmente llamando fariseo, sencillamente es una persona hipócrita, pero en los tiempos bíblicos un fariseo era una persona estudiada. Saulo era ciudadano romano, no era cualquier gente, pero Dios lo tuvo que transformar, lo tuvo que humillar y lo mandó otra vez a Tarso. ¿Para qué? Para moldearlo a la imagen de Cristo. Y muchos de nosotros queremos alcanzar el mundo y queremos ser misioneros, pero no nos dejamos moldear por Dios. No nos dejamos sencillamente decir, Señor, dame aquí, Señor. Si aquí me quieres en Venezuela, voy a trabajar en Venezuela. Si me quieren en esta ruta, voy a trabajar en esta ruta. Hermano, lo primero que tiene que ser un misionero es dar testimonio en su iglesia. Amén. Porque muchas veces, salimos de esos colegios, hermano, y yo estudié, no me malentiendan, yo entiendo, pero a veces pensamos que somos, como decimos allá, bueno, aquí tomamos mucha Coca-Cola, ya entiendo, somos la Coca-Cola, o sea, sin mí, el mundo se pierde, no, hermano. Tú, hermano, Dios no te necesita, ni me necesita a mí. Nosotros necesitamos a Dios. Y por eso vamos a Pablo primero, hermano, hubo que hacer en su iglesia. Y ya después que Dios lo mandó, vamos a Hechos 13, para que tú veas. Hechos 13. Hechos 13. ¿Están ahí? Versículo 2. Ministrando esto al Señor, o sea, ministrando, estaba trabajando al Señor y ayunando, dijo bien, hermano, el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé, a Saulo, para la obra que los deje mandar. Dios dijo, bueno, ahora sí. Ahora sí, apartame. Anteriormente, Dios le dijo, mira, tú vas a ser instrumento, pero no era el momento. Lo tuvo que pasar por muchos filtros, Dios. Amén. Y ya vemos en Hechos 13, dijo, mira, ahora sí, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Número 2, hermano, para ser misionero, sencillamente, da testimonio en tu iglesia, entrégate por la obra de Dios en tu iglesia, sométete a la autoridad de tu pastor, ama a esa gente, hermano, y luego Dios te va a indicar el lugar donde vas a servir. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Estoy hablando muy rápido. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es
servir aquí, hermano. Mi pastor me decía, pastor, si tú no sirves aquí, tú no vas a servir en ningún lado. Si aquí que estás cerca, si aquí que tienes aquí tu mamá, tu casa, alguien que te mime, estás aquí en tu propio país, trabajando, ¿cómo vas a servir en otro lugar? Y a veces, hermanos, pensamos, ¿verdad? Bueno, sencillamente, a lo mejor Dios no me usa aquí, pero Dios me usa allá. Y si es cierto, a lo mejor, pero lo primero, hermano, es dar testimonio en tu propia iglesia. Oh, pastor, yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo llegué, me quería casar. Y el que se quiere casar, casa quiere. No sé si entienden eso. Yo era el pastor, yo necesito casarme. Pues bueno, órale a Dios. Y hermano, tenía que estar en la iglesia y tenía que estar trabajando secularmente. Trabajando en la iglesia y trabajando secularmente. Y ahí, hermano, yo decía, wow, Señor, pero ahora ya lo entiendo. Lo que Dios quería era enseñarme el carácter. Hay jóvenes que lo quieren todo, hermano. Que quieren todo, como decimos ya, de pancita. Y eso es culpa de nosotros como padres, que le damos todo a nuestros hijos. No, enséñales a trabajar, enséñales sencillamente a entender, a valorar las cosas. Imagínense, hermano, esta iglesia no fue de la noche a la mañana. Hubo oración, hubo gozo también, hubo lágrimas. Y gracias a Dios, miren lo que vemos ahorita. Y luego se levanta una generación que ni siquiera ha visto el sacrificio de lo que han hecho los siervos de Dios y no valoran la iglesia, no valoran el hogar, no valoran la banca. Hermano, que nosotros valoremos lo que Dios nos ha mandado, hermano. Y una de las razones que usted y yo tenemos que entender que debemos trabajar en nuestra propia iglesia. Antes de ser enviado como misionero, Saulo estaba completamente involucrado en la vida de su iglesia local, que era en Antioquía, en sí, allá en Siria. Su rol era maestro, era trabajando, enseñando las escrituras. Hermano, usted y yo tenemos una labor aquí en la iglesia, hermano. Amén. Mire, Dios no nos llamó nada más para que ustedes vieran al pastor o las personas que están. No, la vida cristiana es mucho más. Amén. Trabajar, mire, hermano, usted no es aquí anónimo. Usted es una parte importante en el cuerpo de Cristo. Y usted y yo tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos que trabajar primero en la obra de Dios. Tenemos que sencillamente trabajar, sudar, orar, hermano. Mire, hermano, con todo respeto, si usted, hermano, no tiene entrega primero donde Dios lo ha puesto, en este lugar, en este país, ¿cómo va a tener amor en nuestros lugares? Amén. Bueno, creo que me estoy metiendo en polémica porque todos están viendo mi encierro o no me están entendiendo. Pero bueno, ahí vamos. Pablo había pasado unos años de relativo silencio en la ciudad natal. Mira lo que dice 11:25. Vamos para allá. 11:25. Después fue Tarso a buscar a quién, hermano. 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, ¿qué? Lo trajo a Turquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron mucha gente. A los discípulos se le llamó cristiano, ¿qué? Por primera vez. ¿Qué estaba haciendo Saulo, hermano? Trabajando en su iglesia. ¿Qué estaba haciendo Saulo, hermano? Antes que sea el tremendo misionero, antes que Dios lo llevaba a otros lugares, sencillamente a predicar el evangelio, lo primero, hermano, era trabajar en su propia iglesia. Hermano, con todo respeto, ¿verdad? Dios nos llama flojo. Amén. Mire, no sé si esto no está grabando, pero ahí le va. Yo dije que estamos agradecidos con México, hermano, de verdad, que Dios siga bendiciendo a este país. Pero hay algunos hermanos que son tremendos, bueno, hay cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Me acuerdo, pastor, que yo allá llegó un misionero mexicano ahí a la ciudad y quedaban como a 50 minutos en la misma ciudad y tenían mucha de coinonía, trabajábamos todo. Y luego un día, ya tenía como 2 años, creo yo ahí,
Pero al tercer año, veo a los hermanos que llegan a la iglesia de su servidor. Bueno, pues están cuando yo no dejo. Yo digo, caray, ¿y qué pasó aquí? Y yo estaba dando la escuela dominical así, y ya éramos hermanos, pero desde esa iglesia. Yo comencé a dar una escuela dominical. Ya terminando el servicio, le digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Su iglesia, claro, no le quieren. Pues no, pues el pastor se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Y por dónde se fue? Pues se fue. ¿Y a quién dejó? No, pues a nadie. Nos dijo que sencillamente que se congregaran con usted y dejó así, hermano. Y eso afecta mucho la obra de Dios. Imagínense, pastoreando dos iglesias, pastores de un solo. Y a veces sencillamente, o sea, de repente mandamos gente, bueno, está dando dolor de cabeza a Aarón, ¿verdad? Vamos a mandarle a Ecuador, a ver si hace algo. Y lo mandamos lejos. No, hermano, mejor que se forme aquí. Amén. Porque va a hacer mucho daño allá. Bueno, yo le digo por mi experiencia que nosotros tuvimos. Y hermano, no, ¿por qué el pastor se fue? Y eso, ¿por qué no dejó? Y eso fue tremendo, hermano. Pero ¿saben por qué? Porque primero, hermano, estudiando las escrituras, que primero, hermano, debe trabajar en su propia iglesia, debe dar testimonio, debe ser forzado, hermano. Dios no trabaja con gente floja. Aprende un oficio, hermano, dispuesto a tener una actitud como en el libro de los Hechos, hermano. Pablo sencillamente, él era sencillamente tener un oficio, trabajaba de aquella, hermano. Dios llama a gente trabajadora. Pablo había pasado allá, hermano, trabajando, discipulando gente, y llegó el momento de su llamamiento, hermano. Juntos, sencillamente, con Bernabé, querían sencillamente apoyar la obra de Dios. Mira, hermano, no tengo tiempo, pero usted tiene que observar que hubo una gran hambre en la región de Judea. La iglesia de Antioquía, mostrando madurez, reunió una ofrenda económica para los hermanos de Jerusalén. Enviaron a Bernabé a Saulo, a los administradores de ese dinero. Justo ante el capítulo 13 de Hechos 12:25 se nos dice que ellos acababan de regresar a Jerusalén, Antioquía, para cumplir con éxito su servicio financiero. El nombre de Bernabé siempre va primero y el de Saulo al final. Pablo tuvo la humildad de someterse y aprender bajo las enseñanzas de Bernabé. Si usted ve, hermano, el libro de los Hechos siempre dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Pero llega un momento donde dice Saulo y Bernabé. Mire, para que uno llegue a ser misionero, uno tiene que aprender de todos. Un pastor decía, cada hombre es un maestro. Algo que tiene que aprender, hermano. Uno no se lo sabe todo. Hay gente, ¿verdad?, que viene, escucha un pastor, ni siquiera abre la Biblia. No, es que ya yo me sé de eso. Y hay otros que son peores. No leen la Biblia en su casa, pero la leen en la iglesia. Amén. Eso es allá. Aquí no pasan esas cosas. Y vemos aquí, hermano, que para ser un misionero, usted tiene que aprender todos los días. Y no como misionero, como cristiano. Todos los días se aprende algo. Viene aquí a la casa de Dios, algo usted va a aprender. Algo Dios le va a hablar. Amén. Pero hermano, como estamos cargados, como sencillamente estamos distraídos, como estamos cargados nuestros corazones en este mundo, venimos aquí a la casa de Dios cansados, distraídos, sencillamente, porque hermano, lo que el diablo quiere es distracción. ¿Y cómo el diablo nos tiene distraídos? Y la gente necesitando, y el mundo yéndose al infierno, y nosotros aquí distraídos. No, hermano, es bueno que usted entienda que usted tiene que aprender más de su pastor, más de los siervos de Dios, y más, hermano, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando lleguemos al cielo. Amén. Porque la escritura no es cualquier hombre. La escritura para aprender es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, hermano, llamó a Pablo mientras estaba trabajando. El Espíritu Santo no llamó a Pablo cuando estaba en su casa esperando pasivamente una revelación, sino mientras
estabas trabajando activamente, enseñando, ayudando, sirviendo a la comunidad, a la iglesia. Su fidelidad en lo poco abrió la puerta para la asignación que cambiaría el mundo. Hay personas, hermano, que están esperando que Dios les hable. ¿Y sabe por qué Dios no le habla? Porque tienen la Biblia cerrada. ¿Y sabe por qué no le hablan? Porque a pesar que la leen, ya está dura en su corazón. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que Dios tiene que hablarme a mí. Aquí estoy sentado, esperar que, mire, por ejemplo, hay cosas que el ser humano es de costumbre. Amén. Yo me imagino que usted tiene la costumbre de cuando se levante, leer la Biblia así. Yo sé que usted no es espiritual, pero de cepillarse los dientes, es una costumbre, ¿cierto? Hay costumbre, ¿verdad? Que cuando usted se despierta, se cepilla los dientes, es una costumbre. Que cuando usted cuando se levanta, hay costumbre, hermano, que son por naturaleza. Y el cristiano tiene sencillamente costumbre por naturaleza. Y a veces, hermano, vemos cosas en la iglesia y no queremos hacer nada. No sé si me explico. Por ejemplo, algo sencillo. ¿Se puede agarrar? Imagínense que esta silla está aquí en el store y yo quiero servir al Señor y yo amo la obra misionera, pero sencillamente no sirvo en mi iglesia y veo ese estorbo ahí. Eso ha pasado allá, yo sé que aquí. En vez de ayudar, de tomar la iniciativa y ponerla en su sitio, ¿sabes lo que hacemos? Allá, yo he hecho la prueba allá en Ecuador, algunos pasan por el lado, ¿cierto? Otros se ponen a criticar a quien le tocó recoger la silla. Bueno, eso pasa allá, yo sé que aquí no. ¿Cómo es posible? Estamos en la casa de Dios porque hay un desorden. Otros sencillamente ignoran. Otros dicen, no, a otros le toca. Y así nos la llevamos. Y queda el problema. Pero muy poco hacen, ay, mira, está la silla mal ahí. Bueno, voy a poner esto y lo voy a poner acá. Oh, hermano. Esas cosas pequeñas, dice, las cosas, Eclesiastés dice, las pequeñas zorras echan a perder ¿qué? Las grandes viñas. Esas cositas en la iglesia. Hay hermanos que se van por eso de la iglesia. No, pastor, estaba la silla atravesada, qué desorden. Uno dice, pastor, usted no me saludó. Y yo le digo, usted tampoco me saludó. Pues sí, no. No, por eso no. Y hermano, y a veces sencillamente queremos servir al Señor, queremos, ¿verdad?, sencillamente ganar alma, pero hermano, no estamos dispuestos a servir con cosas pequeñas aquí en la iglesia. Y si eres fiel a lo poco, Dios va a abrir puertas, hermano. Mire, Hechos 13:1, vamos para allá. Ahora, ya que Pablo pasó ese filtro, se puede decir, ¿verdad que sí? Esa preparación de Dios, lo mandaron a Tarso, estaba predicando, ayudó a los necesitados, era una persona activa, estaba aprendiendo de Bernabé. Ahora, sencillamente Dios le dice, mira, ya estás listo. Porque hay momentos donde usted quiere ir, hermano, pero a veces no estamos listos. Amén. Como yo le decía, cuando yo me quería ir de Ambato, pastor, no era el momento. Pero cuando no me quería ir, sí era el momento de Dios. No sé si le ha pasado a usted. De repente, ¿verdad? Yo estaba, ya me quiero ir a esta ciudad, ya me quiero ir a esta ciudad, ya me quiero ir a esta ciudad. Joven, pues, a veces jóvenes les falta mucho conocimiento. Y ahí Dios me tenía, y Dios no tenía nada, y Dios no tenía nadie. Y llegó el punto, hermano, hermano, que la iglesia, mire, por ejemplo, en 6 años, la iglesia era algo frustrante para su servidor. Imagínense, ganando alma, visitando, hermano, y cuando llegaba el domingo a la mañana, mi esposa, mi hijo, bueno, ya no, y yo, y uno tenía que echarle el ánimo. Hermano, uno daba Biblia, uno daba sencillamente despensa, y no venían los muchachos. Y uno oraba, uno respaldaba, y uno, Señor, ¿qué pasa aquí?
A veces uno duda de su llamado, pero me acordaba, hermano, allá en Venezuela, cuando comenzamos la ruta, cuando la gente, esto es una prueba de parte de Dios, a ver si estamos aquí de verdad en serio, y seguimos orando, y seguimos ayunando, y seguimos permaneciendo. Hermano, Dios bendice la fidelidad. Dios bendice al hombre o a la mujer que trabaja, y en 5 o 7 años, pastor, imagínense, vimos el fruto. Y no, se quedó una familia, trabajaron, apoyamos la obra misionera, sencillamente, y ahí fuimos creciendo, y ahí yo dije, Señor, de aquí soy. Y después yo me recuerdo, pues no te quería ir. Ahora te van a mandar a Ottawa. Y ahí dejamos la iglesia por la gracia de Dios, hermano. O sea, no es nadie, es la gloria sea para Dios. Lo que te quiero entender, hermano, que para ser un misionero necesitas prepararte y dar testimonio en tu iglesia. Amén. Mira lo que dice versículo Hechos 13. ¿Están ahí? ¿Están aprendiendo algo, hermanos? 13, versículo 2. Ministrando por el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra lo que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, impusieron las manos. ¿Y qué dicen? Ahora, cuando habla de despedida, me digan, bueno, vaya. Cuando habla aquí de despidieron, hermano, está hablando del sostenimiento del misionero. Mire, experiencia propia, hermano, y con todo respeto. Un misionero, sí, recoge apoyo en las iglesias, pero uno tiene que entender que el sostén económico viene de Dios. Amén. Porque a veces pensamos que la iglesia nos tiene que sostener, no. Dios nos llamó y Dios nos equipa para su ministerio. Amén. Si la iglesia nos apoya, qué bendición. Si la iglesia nos apoya, qué bendición. Pero hermano, el sostenimiento viene de Dios. Hermano, Dios puede utilizar cualquier método para sustentar a su siervo. Imagínense, nosotros nunca hemos hecho diputación. Eso, ¿no? Así se llama, ¿no? Pero allá Dios nos sostuvo 10 años. Sí, pasamos dificultad como todo, hermano. La vida es cosas buenas y cosas malas. Pero ahí Dios nos sostuvo. Pero hermano, Dios usa a las iglesias para que puedan sustentarnos. Dignidad en el proceso. Miren, nosotros como cristianos tenemos que entender que la obra de Dios se tiene que sostener con iglesias locales, hermanos. Yo me acuerdo que su pastor, me imagino que su pastor, hubo iglesias que sostenieron la cuerda para comenzar esta iglesia. ¿Verdad que sí? Entonces, esta iglesia está endeudada con la obra misionera. Amén. Yo soy una deuda de la obra misionera. Un pastor de México vino a Venezuela a predicar la palabra de Dios. Hermano, todos nosotros somos deudores a la obra misionera. Porque alguien nos predicó, porque alguien nos testificó, alguien dejó su país, alguien sencillamente se preocupó por usted y por mí. Y por lo tanto, hermano, tenemos que sostener la obra misionera sencillamente con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, hermano, para que otros escuchen el evangelio, para que otros obtengan un folleto. No se envía un misionero o un hijo para sencillamente mandar así nomás. No, se manda, ¿verdad?, con recursos moderados para que ese misionero vaya y predica la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, por eso viene un misionero, hermano, a cada iglesia. Aquí yo he visto que vienen bastante, ¿cierto? Que vienen eso porque están buscando a un misionero a ver quién coopera con él para que el evangelio sea predicado a esa etnia, a esa ciudad, a ese país, a ese lugar. Y como nosotros somos endeudados, a lo mejor no podemos ayudar a todos, ¿se entiende? Pero hermano, que tengamos un corazón por la obra misionera, no solamente dinero.
misionero, no solamente sencillamente escuchar, sino aplicar. Hermano, qué bendición que de este lugar se levanten familias y vayan al campo misionero a predicar el evangelio, que jóvenes se preparan y vayan a cualquier parte del mundo o aquí a las etnias de México. Hermano, se necesita la obra misionera en cualquier momento, pero hermano, usted y yo tenemos que sostener la obra misionera, porque ese es el corazón de Dios. Gente que se prepara aquí en la iglesia, gente cargada por la obra de Dios, gente que da buen testimonio aquí en la iglesia, y los enviamos y los sostenemos con oración, con nuestras ofrendas, para que esa familia, para que esa etnia, ese país conozca el evangelio de Cristo. La pregunta es, hermano, ¿qué parte usted está haciendo en la obra de Dios? ¿Qué parte estamos haciendo? Por eso pensamos que el misionero nada más viajar por ahí, esas cosas. Y no, hermano, la obra misionera es mucho más. Es el corazón de Dios.